Señor es bueno. Dios es bueno. Gracias, muchachos. Le podemos brindar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dios hace como Él quiere. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Si me puedes levantar tu mano. Ahí, los que nos estén visitando por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Sean todos bienvenidos. Estamos aquí junticos, apretaditos, pero es que el Señor nos está adecuando nuestro salón. Nos están poniendo... Están trabajando. No le estoy hablando en fe, estoy hablándole que lo están haciendo. Nos están arreglando el aire para que usted esté cómodo. Y ya dentro de poco lo estrenamos. Así que mientras están allá trabajando, nosotros recibimos de Dios acá. Y quiero darle la bienvenida aquí a mi amigo que hoy aceptó la invitación. Y vamos como iglesia a darle la bienvenida aquí al esposo de Arlé. Él hace parte del grupo de conexión de, como le dicen los muchachos, la tía Ramos. Y aquí hay varios también de allá. Entonces sean todos bienvenidos en esta mañana. Y el tema en esta mañana se titula, la palabra en esta mañana la he titulado A la mesa con Jesús. Dígale al que está a su lado, a la mesa con Jesús. ¿Cuántos se han visionado así sentados a la mesa con Jesús? Preparando así todo un banquete, una cosa poderosa que ministre nuestras vidas y nuestros vientres. Está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Yo se lo voy a leer. Usted me sigue ahí, la lectura. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Quizás muchos la tienen allá en Nueva Versión Internacional, Reina Valera. Lucas, capítulo 22. Sí, señor. Del 1 en adelante. Lo vamos a leer todo y luego entramos a desarrollar el mensaje. Así que dígale al que está a su lado, no me moleste, porque me voy a concentrar a escuchar la palabra de Dios. No te pares, porque me puedes distraer cuando Dios me esté hablando. Y dice la Escritura, se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Mire este versículo 3, téngalo ahí presente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Ahí tiene una coma, hace una pausa. Uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Ahora pasamos al versículo 7, que también sucede otra cosa bien importante, que habla de la última cena. Dice, llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua, para que podamos comerla juntos. Preguntaron los discípulos, ¿dónde quieres que la preparemos? Él contestó, en cuanto entren en Jerusalén, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de la Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deberán preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Repito, cuando llegó la hora,
Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Tenga ahí esa palabra mesa ahí, tenga la que la vamos a voltear para arriba y para abajo. Jesús dijo, he aquí, he tenido, mire, que este versículo a mí me encanta. Esto fue lo que más me llamó la atención. Dice, Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Y luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias por ella. Entonces dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y les quiero regalar esta frase. Miren lo que Jesús les encargó. Hagan esto en memoria de mí. En otra versión dice, recuérdenme de esta manera. Tomó un poco de pan y dio gracias por él a Dios. Se lo repetí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Él no dijo el nombre, pero dio señales. ¿Cierto? Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero que la aflicción que le espera a aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién será capaz de hacer semejante cosa? Vamos a hacer el ejercicio aquí, como un murmullo. Usted se pregunta, yo le digo, aquí está el que me va a traicionar, ¿y usted cómo reaccionaría? ¿Quién será? Mire la cara del otro, tiene cara. ¿Cierto? Si nosotros hacemos el ejercicio, vamos a hacerlo, pero hable fuerte, hable con el de al lado. ¿Y quién será? ¿Quién será capaz semejante de esto? Se forma tremendo bololó en este salón, ¿cierto? ¿Quién será? Mire la cara del otro. Y comienzan los que comienzan a señalar, los que están con carita de yo no fui. ¿Será ella? ¿Será él? Yo les compartía a un grupo de miércoles que hay una anécdota de este pedazo. Cuando Jesús dice que aquí sentado a la mesa está el que nos traicionará. Y cuando Jesús dijo eso, se levantó Pedro, Señor, ¿seré yo? Y el Señor dice, no, Pedro, tú eres un poco sobresaltado, pero tú no eres. Se levantó Juan, Señor, ¿seré yo? Y dice que no, Juan, tú estás bajo mi brazo, tú no eres. Y de pronto viene Judas con carita, yo no fui. Señor, ¿seré yo? Te haces el Pero ese es un chiste que me echaron a mí en un pueblo. Y yo siempre lo recuerdo. Te haces. Pero miren que Jesús no lo nombró. No dijo su nombre. Simplemente dijo que entre ellos estaba el que lo habría de traicionar. Y que ya eso estaba establecido por la palabra que iba a acontecer. Después comenzaron a discutir. Y mire, ahí pasaron una cantidad de cosas. ¿Quién sería el más importante entre ellos? Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Y preguntó, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, Jesús dijo, en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Amén. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y más adelante continúa diciendo hasta el versículo 35, vamos a leer. En esa misma mesa Jesús le dice, Simón, Simón, hablándole a Pedro en ese momento. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, específico, para que tu fe no falle.
De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión y aún a morir contigo. Y mira lo que le responde Jesús. Pareciera que Jesús respondiera fuerte, pero Jesús le decía estas cosas con amor. Y mira de la respuesta de amor que Jesús le dio a Pedro. Pedro, espérate ahí. Déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le preguntó, le preguntó a los discípulos, cuando los envié a predicar la buena noticia, no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias. Y les hace una pregunta que sería una pregunta para nosotros hoy, en esta mañana. ¿Les faltó algo? Nada, ¿cierto? Los discípulos respondieron, no, tajantemente no les faltó nada. Miren que en el contexto del capítulo 22 de Lucas, nosotros podemos ver que sucedieron varios hechos importantes. Pero yo les quiero compartir primero algo de lo que quiere decir esa frase a la mesa con Jesús. Generalmente se refiere a compartir un momento de comunión, amistad o reflexión en presencia de Jesús. En un sentido más espiritual, acercarse a Él con fe y sinceridad. Así de sencillo. Y en el contexto del capítulo que acabamos de leer, de Lucas capítulo 22, se dan varios hechos muy interesantes que son de gran importancia analizarlo. Mire que aquí suceden 2 cosas. Comienza el capítulo hablando acerca de la traición de Judas, ¿cierto? Y cómo Judas, los principales sacerdotes, los maestros de la ley, ellos todos cómo se confabularon para crear una estrategia de cómo atrapar a Jesús para poder matarlo sin que el pueblo que seguía a Jesús se diese cuenta, porque se formaba el caos. Y miren que es importante comprender este pasaje que quizás nosotros a veces lo leemos. No, Judas es un traicionero y ya, lo dejamos ahí. Pero miren que en el mismo contexto de la celebración de los panes sin levadura o la Pascua, hagamos el caso en la celebración que acabamos de tener nosotros de la Semana Santa, hágase el caso de que eso sucedió en ese momento. En el mismo contexto de esa celebración, había en un lugar, sentados a la mesa, un grupo planeando matar a Jesús. Pero a la misma vez, también se estaba preparando una mesa donde Jesús dio las instrucciones de que se preparara una cena para sentarse con sus discípulos, a compartir con Él. Y miren que hay el contexto de estas 2 mesas. Téngalo ahí presente para que más adelante entienda el por qué le tocamos a esto. Mire, el pasaje de las 2 mesas se estaba celebrando acuerdos y estrategias de cómo atrapar a Jesús y matarlo. Y que la multitud no se diera cuenta. En esta mesa, ¿qué podemos nosotros rescatar? En la mesa donde estaba Judas con los principales sacerdotes, los maestros de la ley, y había otro miembro más que estaba camuflado, Satanás, que había entrado en Judas. O sea, estaba ahí, pero dentro de Judas. Quizás muchas veces podemos estar sentados y no sabemos quién es el que está al lado de nosotros, ¿cierto? ¿Y qué puede suceder donde el diablo está metido? ¿O qué puede surgir de ahí? Muerte, ¿cierto? Pero en el otro contexto, el diablo es malo. Como diría una viejita amiga mía, el diablo es puerco. En el otro contexto también se encontraban los discípulos, se encontraba el Señor Jesús y también estaba el diablo ahí metido con Judas en la mesa de Jesús. Porque dice que entró en Judas. Aquí no dice que le salió allá cuando salió donde los sacerdotes y los maestros, no. Ya estaba en él operando. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener nosotros? ¿Cuánto discernimiento tenemos que tener? De que lo que entre en nuestro corazón no sea lo que entró en Judas. Que lo que entre en nuestras casas no sea lo que entró en Judas. En la mesa que mandó el Señor a preparar, esa mesa es una mesa de vida y una mesa de esperanza.
Porque en esa mesa iba a ser revelado todo lo que iba a acontecer después. Y lo que a raíz de eso que sucedió ahí y lo que sucedió más adelante con el Señor Jesús es lo que hoy nos tiene a nosotros aquí. Porque si ahí no hubiese pasado eso y con el Señor Jesús no hubiese acontecido tanto lo que planearon los principales sacerdotes como lo que Jesús compartió en su cena con sus discípulos, hoy no estuviéramos aquí. Porque no se hubiese llevado a cabo el sacrificio de Jesús, porque Jesús mismo lo confirma durante el pasaje que leímos, que era necesario que todo eso que se decía acerca de él, que iba a ser traicionado, que iba a ser contado con los rebeldes, que todo eso que se decía acerca de Jesús y lo que iba a padecer, se iba a cumplir, ¿cierto? Así que no había opción de que el Señor no pasara por ese proceso. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar esto? Mire, nosotros podemos ver cómo Jesús usaba el visitar, y no solo visitar, sino entrar a las casas y sentarse a la mesa con las familias a las cuales él visitaba, a los amigos a los cuales él visitaba. Y él no solo visitaba gente de su círculo cercano, sino que también compartía con pecadores y publicanos. Y miren que a él lo señalaban, este hombre que come con pecadores, con prostitutas, con esto, con lo otro. Pero Jesús tenía un modelo que nosotros debemos replicar hoy, y es que Jesús le encantaba visitar y sentarse a la mesa con aquellos a quienes iba a visitar, porque era necesario sentarse con ellos para poder entrar en intimidad y comunión con esa familia en ese momento. Y esto es fácil, nosotros lo podemos replicar porque mire cómo Jesús nos muestra la manera de nosotros conectar con la gente, conectar con nuestros hijos, conectar con nuestra pareja, conectar con un sinnúmero de cosas que nosotros podemos, con un sencillo modelo de sentarnos a la mesa y que Él sea el centro de esa mesa. Eso es un sencillo modelo de compartir y celebrar. Esto era una constante en Jesús. Hay diferentes pasajes que muestran donde Jesús se sentó en la casa de Simón el leproso, una casa donde se reunían gente que habían sido marginadas porque padecían de lepra, gente que padecían en ese caso, gente rechazada, gente que no era aceptada por la sociedad en ese momento. Estaba reunida en ese lugar y Jesús estaba allí. Es una muestra de que Jesús no hacía acepción de ¿qué? De personas. Jesús siempre visitaba, y siempre que visitaba a Jesús lo hacía con un propósito. Que cada vez que nosotros vayamos a visitar a alguien lo hagamos con un propósito. Que nos sentemos a la mesa con esa persona con un propósito, lo miremos a la cara. ¿Cómo estás? Podamos interactuar con esa persona, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Y hoy en día estamos viviendo una situación que esto de la mesa a la gente le puede parecer algo insignificante. Pero esto era una constante que Jesús hacía tanto con sus discípulos como con la multitud que le seguía. Mire, la mesa es un mueble común. Nosotros cada uno tenemos una. Hay gente que tiene varias mesas en su casa, ¿cierto? Pero hay una mesa principal. Esa mesa uno siempre la tiene bien puesta, con buen centro de mesa, con todo su, como dice uno, con todos sus juguetes, todo su juego cubierto, su vajilla. Hay mesas sencillas. Pero ese objeto tan insignificante, pero a la vez tan útil para que el Señor ministre en nuestras vidas, debemos comenzar a mirarlo con ojos de propósitos del reino. Empezamos en casa. Mire, la mesa es ese mueble común que en nuestra casa puede convertirse en un lugar de bendición o de maldición. Puede vivir los dos contextos. Porque quizás puedes prestar tu casa, sentarse a la mesa para jalarle la tira a todo el mundo, para pelear, para tramar como estaba haciendo Judas, para hablar del hermano porque, no me parece esa camisa que trae el hermano, no le pega, parece una caja fuerte, él solo se conoce la combinación. ¿Me entiendes? Y podemos caer en ese juego y de tomar un objeto y un lugar que puede ser de bendición para transformación de vidas y tomarlo como un lugar que se puede convertir en un lugar de maldición. Y nuestras casas no están para emitir maldición. Nuestras casas habita Jesús y tienen que transmitir su bendición. Amén. ¿Cuántos aquí ya se están craneando? De ahora que llegue a la casa voy a preparar la mesa, voy a sorprender a mi esposo, le voy a hacerle un arroz así de cilantro con una entrada ahí.
El tema de la cocina es algo chévere y ahí podemos ministrar. Yo lo hago, a mí me encanta. Y a mi esposa y a mis hijas les encanta cuando yo me meto a la cocina. Dicen, ay, nos van a sorprender. Pero desde ahí también nosotros podemos canalizar bendición y poder trabajar con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Si usted no sabe ni fritar un plátano, mi hermano, le invito a que comience a ver YouTube, MasterChef y todo eso, porque es necesario que sus hijos lo vean a usted. Mi papá me está haciendo una taja con queso. Son las mejores tajas con queso. Le cortas el queso en triángulo, una cuestión, le hace un emplatado bacano, pero pasó de ser algo sencillo a algo que es espectacular porque se lo hizo su papá. A mi hija menor le encanta eso porque yo le emplato y le comparto y ella impacta desde lo más sencillo. Entonces miren cómo algo tan sencillo como la mesa en nuestras casas puede convertirse en un lugar de transformación, en un lugar de formar carácter, en un lugar de trabajar tanto en nosotros, con la pareja, como en nuestros hijos, con nuestros familiares, como en nuestros amigos. La mesa es un lugar de dignidad. Mire, lo importante de la mesa no es el mobiliario en sí, sino cuán beneficioso es para canalizar bendición y propósito alrededor de ella. Aunque tu mesa esté toda temblando, pero está temblando desde la presencia de Dios. Mire, en la actualidad, desafortunadamente, se han reemplazado las mesas de los hogares por McDonald's, Burger King, Frisbee, por restaurantes, sitios de comida rápida, por Didi, por Rappi, domicilio, por el Chino Juan, el del arroz chino, que lo bendecimos. Esa es una de nuestras sedes. Entonces, en la actualidad se ha cambiado eso y hoy las familias han dejado de compartir ese tiempo sentados a la mesa por el afán de la vida, por las ocupaciones, por todo lo que podemos nosotros tomar como excusa para decir no tengo tiempo para sentarme a la mesa con mi hijo, y nuestros hijos creciendo, nuestros hijos avanzando, nuestros hijos viviendo situaciones difíciles, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro familiar, nuestro amigo pasando por situaciones difíciles donde nosotros podemos tener un espacio en el que podemos ayudarle para que él se pueda abrir su corazón y que Dios te dé la sabiduría para guiarle y poder ayudarlo en ese proceso que está viviendo. Entonces, en la actualidad se han cambiado estos sitios por cafeterías. No está mal que usted hoy domingo salga de aquí y visite nuestra cafetería que queda aquí enfrente. Frisbee. Porque siempre hay un día que uno sale afuera para cambiar un poco, dice, la rutina. Pero que aunque sea afuera, en esa mesa prestada, ahí no vamos a profundizar como lo haríamos en nuestra casa. Pero sí nos divertimos allá afuera, ¿cierto? Pero le estoy hablando desde el contexto del hogar. Porque en la intimidad y comunión que se maneja dentro de la casa no se puede hacer allá donde el Chino Juan. Porque allá al lado tenemos a alguien que nos está escuchando y no podemos tratar ese tema de mi hija, de mi hijo. ¿Usted se imagina una persona que tenga una problemática con sus hijos, con problemas de identidad, y lo vaya a tratar estando gente ahí? ¿Cómo se sentirá ese muchacho escuchando que la gente lo está escuchando de que tiene ese problema? Se va a sentir expuesto y se va a cerrar. Pero qué diferencia es hacerlo dentro de la casa, en la intimidad de la casa, brindándole esa seguridad. ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto no lo hemos hecho? ¿Cuánto nos hemos equivocado? ¿Cierto? Yo me he equivocado mucho, pero cuando yo escuché por primera vez el propósito de la mesa en la casa, de allí en adelante, en mi casa nosotros acostumbramos a comer juntos. Siempre, casi siempre. Y si de pronto por X motivo se ocupó la mesa, buscamos una que esté por ahí improvisada. Pero nos sentamos y nos vemos a la cara y compartimos juntos. Qué chévere es que tú ves allá, préstame este pedazo de carne. Yo le comparto a ella, papi, no quiero más ir esto, lo otro. Mira, ese interactuar ahí nos permite ver y crear esa confianza que nuestros hijos no solo van a abrir su corazón mientras estamos comiendo de temas sencillos que lo pueden hacer, sino también temas que a ellos les cuestan abrirse. Situaciones que están viviendo ellos personalmente. Situaciones que pueden estar atravesando, que quieren a gritos hablar y escuchar, que quieren ser escuchados. Y nosotros por el afán
por el trabajo, por los proyectos, por el emprendimiento, por todo lo que hacemos, quizás reemplazamos ese tiempo y dejamos pasar y más adelante comienzan a venir los problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro esposo. ¿Por qué? Por el simple hecho de no sentarnos a escuchar y poder abordar todos esos temas que podemos nosotros manejar en nuestra casa y que la palabra nos da las herramientas para nosotros poder abordarle y cómo hacerlas. O sea, no tenemos que inventarnos nada porque ya el formato está hecho. La Biblia lo contiene todo. Y miren que dentro de este contexto del capítulo 22 de Lucas, Jesús se encontraba sentado a la mesa con sus discípulos y miren la particularidad de esa mesa. En esa mesa estaba sentado el que lo iba a traicionar, estaba sentado el que lo iba a negar, estaba sentado el que no creía en él, el que lo descalificaba. Y aún así también estaban sentados los que lo amaban profundamente. Y uno de entre ellos que resaltaba que era como su discípulo amado también estaba sentado. Mire el contraste. Y Jesús fue tan sabio que él no mencionó el nombre para no formar un lío ahí. Porque usted se imagina los señores, aún hasta el mismo Pedro, se hubiese levantado y usted se imagina que él hubiese podido hacer a Judas. Le hubiese aplicado el evangelio corporal. Entonces mire cómo Jesús manejó esa situación. Y él lo hizo con un propósito. Porque no solo develó el plan que el enemigo tenía para con su vida a través de su círculo más cercano. Porque el enemigo, tenga presente que el enemigo no está afuera, el enemigo lo tenemos adentro. A veces somos nosotros mismos. Y es duro cuando nosotros experimentamos ese tipo de situaciones desde lo más cercano, de lo que más amamos. ¿Cierto? Pero Jesús aquí nos muestra un camino diferente, que a pesar de que Él estaba en esa misma mesa sentado con todos esos personajes, Jesús mostró amor y misericordia y decidió amarlos por encima de todo lo que ellos le iban a hacer. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a llegar hasta ese nivel? Porque ahí no nos lo modeló Jesús como Dios, ahí era hombre, 100% hombre. Y Él anhelaba tener ese espacio, ese tiempo de comer esa cena con sus discípulos, porque ahí Jesús iba a revelar no solo el plan del enemigo, sino también iba a fortalecer a los discípulos para que siguiesen adelante para lo que venía. Pero también Jesús tenía algo y un deseo en su corazón de compartir a sus discípulos que ellos hicieran por el resto de su vida hasta que Él volviera a venir. Y era que Él le decía, cuando dijo, hagan esto en memoria de mí, le estaba diciendo, recuérdenme de esta manera. Y no que lo recordáramos cómo lo mataron, cómo lo resucitaron, sino cómo era Él. ¿Cómo era Jesús? ¿Le encantaba qué? Visitar. Le encantaba amar a la gente. Le encantaba compartir con la gente. Le encantaba ir al necesitado. Le encantaba qué? Levantar las vidas de aquellos que estaban atravesando por situaciones difíciles. Entonces, es recordarlo no porque levantemos el pan y el vino como lo hacemos habitualmente nosotros, que recordamos ese momento de Jesús con sus discípulos, sino que dentro del contexto de la cena del Señor, eso va mucho más allá del simbolismo que podemos nosotros habitualmente recordar en nuestras reuniones. Es bonito esa ceremonia que hacemos, es linda porque también resaltamos cualidades, resaltamos de cómo era Jesús, resaltamos grandes atributos del Señor, pero la segunda parte o la contraparte de esto es que Jesús quiere que lo recordemos como Él era y que nosotros repliquemos lo que Él hacía. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos replicando lo que Jesús hace? Estamos aprendiendo, ¿cierto? Nos estamos instruyendo para hacer lo que Él hizo. No es que vamos a morir en la cruz por Él, no, porque ya la cruz, ese sacrificio lo pagó Él y nadie más puede hacerlo. Pero Él sí le dijo a sus discípulos, recuérdenme de esta manera. Y en el capítulo de Corintios, creo que no recuerdo, es que dice, todas las veces que bebieres esta copa y comieres de este pan, no solo anunciaríamos la muerte y resurrección del Señor, sino que también estaríamos anunciando que Él va a regresar
Porque aquí en esta mesa Él dejó una cita divina establecida. Porque Él dijo, no voy a tomar más vino hasta que se tome su verdadero sentido en el reino. Le dejó una invitación y le dejó una misión. Con eso les dejó una invitación a ellos personalmente, pero también les dejó una misión para que fueran por todo el mundo y anunciaran esto que Jesús hizo. Que todos tuviésemos la oportunidad de venir a Jesús para participar de esa gran cena que está siendo preparada para todos aquellos hijos y todos aquellos que no les rechacen. Todos aquellos que aceptemos esa invitación a sentarnos con Él. No es solo sentarnos aquí, sino que va a venir un momento donde el Señor nos va a cumplir esta cita divina, que se va a sentar a la mesa con nosotros. Y como Él lo dijo, Él no es el que va a ser el mayor, el más importante de esa mesa, porque dice la Escritura que allá, cuando estemos en esa cena, es Él el que nos va a servir. A tal punto que nos enseña, Jesús nos modela cómo debería ser cuando nos visitan en nuestra casa. Los anfitriones servimos para darle el valor, la dignidad a aquel que traemos a nuestra casa, que está siendo invitado, para que se sienta atendido, amado, respetado. Y si usted sabe que come en pila, le eche un poquito más. Entonces, lamentablemente hoy en las casas vemos que la gente come sola, en los cuartos. Esto del trabajo remoto, aunque ha ayudado, pero también ha perjudicado. Mucha gente come frente al computador, frente a los dispositivos tecnológicos, frente al televisor. Cuando nosotros vamos a comer juntos en la casa, lo primero que le digo, me apagan el televisor y dejan los celulares por allá. Vamos a ministrar este poderoso almuerzo. Vamos a imponer manos. Pero que nada nos distraiga de ese momento, porque podemos perder una oportunidad de oro que Dios nos puede tener con nuestros hijos. ¿En la misma mesa con el celular? Sí, eso no debería ser, porque eso es una estrategia que el enemigo ha aprovechado y la ha abrazado. Tiene un inventario grande para distanciarnos y que no estemos en ese contacto constante. ¿Usted qué cree que esa vaina de la pandemia que no permitía que nos uniéramos, que estuviéramos distanciados? Eso no era de Dios. Porque nosotros, los humanos, necesitamos el contacto del uno con el otro. Y no hay mejor manera de que alguien conecte con otro que esa cercanía que podemos tener sentados juntos a la mesa, mirándonos cara a cara, viéndonos a los ojos, ¿cierto? Yo no sé si pueda terminar, pero vamos a avanzar. Y esa es la situación de hoy en día, lamentablemente. Y que aún en el contexto de la cena del Señor, el Señor nos estaba modelando eso, aunque estuviera implícito ahí. Y yo se lo digo porque desde el momento que yo recibí esta palabra, yo comencé a preguntarle al Señor, ¿cómo lo hago en mi casa? Y yo me acuerdo que en el 2024, 1 de enero, el Señor me dio instrucciones. Ni siquiera me dijo cómprala, sino hazla, porque como me ha dado habilidades, yo la hice. La diseñé y fui a una compañía y le dije, necesito una mesa así, con estas medidas. Y la hice. Pasó diciembre y llegó el 1 de enero y yo le pedí el favor a mi esposa y a mis hijas que se sentaran a la mesa. Y ahí en esa mesa yo pude abrirme tal cual como yo me sentía, tal cual como me estaban viendo, tal cual como me estaban mirando mis hijas. Les pedí perdón. Ese fue un momento maravilloso. Ahí se desató la presencia de Dios lloramos, nos secamos los mocos, pero tuvimos un tiempo sobrenatural en esa mesa. Y lo que te puedo decir que ese tiempo marcó un antes y un después de nosotros. Y eso trajo un fortalecimiento de las relaciones familiares, de padre a hijo, de hijo a padre, de esposo a esposa. Entonces podemos ver que en ese momento esa mesa en mi casa se convirtió en una mesa de transformación, en una mesa donde hubo perdón, donde hubo reconciliación, donde hubo reconocimiento de cada una de las partes, lo que nos habíamos afectado el uno al otro. Y no había nada que comer, simplemente había un libro que nos hablaba acerca de la dignidad del hogar.
Era más importante esa comida que la comida física que después íbamos a preparar para compartir juntos. Porque terminado ese tiempo, nos duramos como medio día. Pero el más beneficiado fui yo. Porque yo fui el que más expuse cómo me sentía. Por todo el proceso que había atravesado. Yo expuse todo. Yo aproveché para desbordarme ahí. Y mis hijas poder también decir, papi, no sabíamos que tú sentías esas cosas. ¿Cuándo nuestros hijos van a experimentar cómo te sientes si nosotros no nos abrimos? Si no propiciamos los espacios para que esas situaciones se den en nuestra casa. Si no propiciamos esos espacios, esos momentos, ¿cómo vamos a experimentar nosotros que así como Jesús fue el que tomó la iniciativa, usted y yo debemos tomar la iniciativa? Así como Jesús tomó la iniciativa de que la cena fuera preparada, nosotros en nuestras casas debemos tomar la iniciativa. No esperemos que quizás nuestra esposa, nuestro esposo la tome o nuestros hijos la tomen. El primero que la tome va a ser suficiente para que sucedan cosas sobrenaturales en tu casa. Y quizás tú dirás, pero ese tema a mí de la mesa aquello, tengo mi mesa bien puesta, comemos juntos, pero te estoy regalando una palabra que Dios me dio a mí y que ha sido de gran bendición y de transformación para mi casa. Y es por eso que se hace necesario abrazar esta palabra que hoy el Señor nos ha traído, para que volvamos a recuperar el lugar de bendición en nuestros hogares. Porque no solo va a ser de bendición para tu casa, sino también de bendición para tus amigos, para aquel que Dios te va a permitir llevarlo y dignificarlo y honrarlo y devolverle el valor que esa persona merece en Jesús. Pero que tengas presente que el centro de esa mesa es Jesús. El centro de la mesa es, vamos nuevamente muchachos, el centro de la mesa es Jesús. Téngalo presente, que en nuestra fuerza no lo podemos hacer. Y sentados a la mesa, el propósito de estar sentados a la mesa con Jesús es que nuestra mesa se convierte en un lugar de redención y conexión entre las personas. En una mesa podemos compartirle el mensaje de salvación a alguien que no conoce de Cristo y puede en ese momento recibir al Señor. Y se convirtió tu mesa ¿qué? En un canal de bendición para traer la redención a muchas vidas. Pasar tiempo de calidad alrededor de la mesa satisface un deseo ferviente del corazón humano. ¿A cuánto no nos gusta compartir? ¿Cierto? La pasamos chévere, echamos chistes, comemos rico. Ahí se abordan una cantidad de temas alrededor de la mesa tan importante que nosotros no debemos dejarlos pasar por alto. Suceden conversaciones cara a cara y podemos vernos a los ojos. Mire, el Dios creó el alma del hombre, Dios la creó para que una conexión como esta sea lo único que la llena. Porque no es lo mismo hablar uno solo que hablar con alguien igual que uno, que pueda entender lo que yo puedo vivir y que ella me pueda dar con sabiduría un consejo sabio de cómo ella ha abordado ese tema, o en viceversa. Entonces nosotros en la mesa proveemos conexión que llena nuestra alma. Suceden milagros. Suceden milagros. Se resuelven problemas. Habita la presencia de Dios por encima de todo. Y se establecen relaciones significativas. Mire todo lo que se desprende de la mesa. La mesa no es solo para comer. Miren el propósito que tiene la mesa en nuestras casas. Es un lugar de redención y conexión entre las personas. Mire, y lo importante no es la comida que está en la mesa. Eso es lo de menos. ¿Sabe qué es lo importante de ese momento o de ese lugar? Son las conversaciones que se dan alrededor de esta. Hay cosas que van a pasar allí que no pueden pasar en ningún otro lugar. Hay conversaciones que se van a abordar ahí que no se pueden abordar en ninguna otra parte. Y que surgen alrededor de estar sentados a la mesa. Y ahora mira usted por qué es tan importante comer juntos a la mesa.
Aunque nuestros hijos ya se hayan organizado y se hayan ido con sus esposos, hayan formado sus hogares, que eso sea, que nuestra casa haya sido el modelo para que ellos lo repliquen también en ellos. Y que nosotros también tengamos la costumbre de traer a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras nueras, a nuestros nietos, a nuestros cuñados, y tener grandes celebraciones en nuestra casa, porque nos va a ayudar a fortalecer las relaciones familiares. Y si se fortalecen las relaciones familiares, ¿no cree usted que es una tierra fértil para canalizar el evangelio de Cristo a sus vidas, a los que no tienen? Mire que eso tiene un propósito. La mesa es el mejor lugar para expresar tu amor. Mi amor, quedé fallo. ¿Me regalas otro poquito? Y la esposa, cuando nos ama, ella lo comparte. A veces uno por misericordia le dice, no, mi amor, ya déjala así. Mire, hay una historia en la Biblia que a mí me impacta mucho, porque es una historia de dos hombres que se amaron profundamente, David y Jonatán. Y en 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, la palabra nos habla de que David había hecho un pacto con Jonatán, y que cuando todos los descendientes del rey Saúl en ese momento habían desaparecido, David buscaba a alguien a quien él hacer misericordia de la casa de Saúl, por amor y por el pacto que había hecho por su amigo Jonatán. Y es tan tremendo que alguien, cuando el rey preguntó, alguien saltó, Siba, y dice, Señor, yo conozco uno de la casa de Saúl, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde habita la maldad. Y David lo manda a buscar. Ese hombre se llamaba Mefiboset, y Mefiboset significa lugar del olvido. A tal punto que Mefiboset tenía la autoestima no por el suelo, debajo del suelo. Él se creía un perro muerto, estaba lisiado, estaba discapacitado, porque en uno de esos correres lo dejaron caer y quedó discapacitado, como si estuviese parapléjico. Pero aún así, David lo manda a buscar. Y cuando lo traen al palacio, mire lo que hace David. David lo viste para cubrir su incapacidad y su desnudez. Cuando venimos al Señor, eso es lo que hace Él. Te viste para que aquello feo que por mucho tiempo tú estuviste experimentando sea cubierto. Y no solo terminó ahí, sino que David determinó que él se sentara todos los días de su vida a comer junto al rey a su mesa. ¿Sabe qué pasó? Que David aplicó el principio del reemplazo. Reemplazó la tristeza, la baja autoestima, el abandono y el rechazo de Mefiboset por confianza y dignidad humana. Cambió sus grietas y heridas por restauración y sanidad de su alma. Y esto sucedió, ¿qué? Alrededor de la mesa. La mesa es un lugar seguro. Lucas capítulo 15, ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo. Cuando vino a su padre y su padre fue movido, ¿qué? A misericordia. Su padre no le reclamó el por qué se había malgastado lo que le había entregado. Su padre fue movido a misericordia, lo besó, lo abrazó y dio orden de que se hiciese una fiesta. Y yo, no dice la escritura ahí, pero implícitamente puedo imaginarme que el padre se estaba preparando para cuando su hijo viniera. Y mandó a hacer un banquete. Mandó a hacer un banquete para recibir a su hijo, que ya él lo declaró así: este mi hijo que muerto estaba, ha resucitado. Ha resucitado. Y él manda a preparar un banquete. Y lo que pasó en la vida de este muchacho fue que Dios restauró las relaciones quebrantadas. En la mesa podemos restaurar las relaciones quebrantadas.
Ya estoy terminando. Dignifica a los más vulnerables. Mateo capítulo 26 habla de la viuda que rompió el frasco de alabastro a los pies de Jesús. Una mujer desechada, rechazada, llegó a un lugar donde también había un grupo de marginados en la casa de Simón el leproso. Y rompe este frasco de alabastro de un perfume muy caro, muy fino, a los pies de Jesús. Y aún la gente que estaba ahí vio eso como un desperdicio. Y aún Jesús se levantó y dijo: yo he estado todo el tiempo con ustedes aquí y ni siquiera me han lavado los pies. Pero lo que esta mujer ha hecho, donde quiera que se predique este evangelio, esta mujer será recordada. Y hoy la estamos recordando, ¿cierto? O sea que lo que Dios dice acerca de ti y afirma de ti, eso se va a dar, eso se va a cumplir. No tengas temor de que lo que Dios te dijo tarda, no. Ven a su mesa y díselo a Él: Padre, siento que te estás tardando, ayúdame a perseverar en ti. La mesa es un lugar de transformación, amado. El Salmo 23, capítulo 5 dice que el Señor, David dice, diciéndole al Señor: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire, cuando estamos sentados a la mesa con Jesús, no tenemos por qué estar pendientes de lo que se mueva a nuestro alrededor. Porque el Señor toma cuidado de nosotros. Que aún aquello que nos angustia, aquello que nos preocupa, el Señor nos prepara un banquete para que cenemos tranquilos, porque Él está ahí para traer transformación a nuestra vida. Formamos buen carácter con nuestros hijos. Y la mesa tiene algo especial, y es que nos permite negociar los conflictos matrimoniales, reconciliarnos entre padres e hijos, asumimos responsabilidades y me permite refugiarme de mis enemigos, siendo yo mi primer enemigo. ¿Y cuáles son los beneficios de sentarnos a la mesa con Jesús? ¿Cuántos lo quieren escuchar? ¿O paramos aquí? Ah, ok. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. ¿Cuáles son los beneficios de sentarnos a la mesa con Jesús? Expresamos el amor libremente. Yo quiero preguntarle aquí a los hijos que están aquí: ¿cuál fue la última vez que escuchaste un te amo de tu papá o de tu mamá? ¿Y anhelas en tu corazón ardientemente que eso pase? Yo sé que muchos pueden que sus padres hoy no estén aquí. Yo no lo escuché nunca de mi mamá. Pero no la juzgo, porque ella tampoco lo escuchó. Entonces ella no podía dar algo que no tenía. Apenas estaba aprendiendo a ser amada por nosotros, por mí, por mi familia, que habíamos experimentado el amor verdadero, que es el amor de Dios. Pero yo no la puedo juzgar por eso. Desafortunadamente no me lo puede decir tampoco, porque ya no está. ¿Cuál fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo amas? ¿Cuál fue el último abrazo que le diste a tu hijo? ¿Cuál fue la última vez que te sentaste con él a hablar de temas libres? O a escuchar lo que piensa, qué quiere hacer, cuáles son sus planes, su visión. Así sean locuras que nuestros hijos vienen a nosotros. ¿Sabes? A veces se nos pasa el tiempo y perdemos tantas oportunidades de compartir. Yo deseaba compartir con mi mamá, a pesar de que estábamos restaurando la relación, deseaba compartir mucho tiempo con ella, sentar a la mesa. Pero ya no hay forma, porque ya no está. Estoy tratando de que mi papá acepte también poder compartir con él, porque yo me crié en un contexto sin papá y sin mamá. Pero si el amor de Dios está en mí, no hay falta que mis padres hayan cometido que yo no pueda perdonar. Y a veces somos tan duros con ellos
necesitamos modelar a Jesús y restaurar las relaciones con nuestros padres, hermanos, amigos. ¿Sabe? Nos duele. Nos duele mucho, pero el amor de Dios es suficiente. Podemos honrar al Señor en nuestro hogar a través de esa mesa. Aunque sea una mesa sencilla, humilde. No necesita ser una mesa despampanante. Sí. Somos formados en carácter. Yo me acuerdo que, le soy sincero, llegó un tiempo en donde no tenía una mesa en mi casa. Yo ahora la tengo, pero no la tenía. Y disfrutaba sentarme a la silla frente a frente con mis hijas. Son experiencias, son momentos que se viven que son irreemplazables. Somos formados en carácter. Se instruye sentados a la mesa de manera natural. No necesitas un protocolo. Lo haces orgánicamente. Porque el Señor está en ti. ¿Sabe? Hay mesas aquí representadas que han sido para dignificar la identidad de hombres y mujeres que Dios les ha... Su provisión, ¿sabe cuál ha sido? Proveerles padres. Proveerles amor. Recuerda que tu mesa es un lugar especial en el que Dios habita cuando te sientas ahí con Él. Nuestros hijos aprenden a compartir y a tener dominio propio. Nos servimos mutuamente como familias y amigos. Aprendemos a tener buenas conversaciones que nos edifican. Se resuelven los conflictos. Y lo más importante y espectacular de sentarnos a la mesa con Jesús es que experimentamos la presencia sobrenatural de Dios en nuestras casas. Aquí es fácil sentir la presencia de Dios, pero cuán difícil es en tu casa que esa misma presencia de Dios que sentiste aquí se sienta allá y se pueda, que el que llegue la pueda sentir y pueda ser tocado. Tu mesa puede ser un lugar para tocar los corazones, para traer restauración a tu esposo, aquel que se ha distanciado del Señor. Necesitamos volver a las mesas, sentarnos a escuchar al Maestro en nuestras casas. Lamentablemente nos hemos reemplazado esas mesas porque nos hemos sentado en las mesas equivocadas. Y hay unas mesas a las que nosotros debemos evitar sentarnos. La mesa del escarnio, como dice el Salmo 1. La mesa de la indiferencia. La mesa de las contiendas y peleas. Esto es algo que no es un tabú, esto es algo que se da en las casas. La mesa del rechazo y el abandono. No te sientes. La mesa del encubrimiento. Nos engañamos a nosotros mismos y encubrimos que le estamos fallando a Dios, sabiendo que de Él no se esconde nada. La mesa del orgullo y de la altivez. La mesa de la deslealtad. La mesa de la negligencia, por la que creo que casi todos hemos estado sentados por mucho tiempo. Y hemos sido negligentes en poder llevar este evangelio y este amor que nosotros tenemos a nuestros familiares. Porque nos desesperamos. Porque creemos que no nos van a recibir. Porque creemos que no somos capaces, que no tenemos la capacidad de hacerlo. Hay una mesa a la que yo quiero que tú huyas en esta mañana y se llama la mesa de la perdición eterna. Cristo viene por segunda vez. Y necesitamos ir afuera y sentar a la mesa a todo aquel que no le conoce. Así como aquel hombre que Dios le indicó que hiciera, y que preparó una cena para sus amigos, pero sus amigos no fueron. Y este hombre salió a las esquinas
y cogió a todo el que estaba en la calle y los convidó para su casa, para que cenaran con él. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un llamado latente, hermanos. Cualquier cosa, cualquier diferencia, cualquier situación la que estemos viviendo, no es excusa para nosotros dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Levantémonos por encima de eso, demos un paso al costado y no nos perdamos la oportunidad de poder vivir un tiempo de transformación en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde quiera que nosotros nos movamos. Pero también hay una mesa que es terrible y se llama la mesa de la descalificación. Cuando no te crees capaz que lo puedes hacer, que lo puedes lograr, recuerda que tienes a Dios de tu lado. No te descalifiques ni descalifiques a nadie. Porque así como Mefibosé se descalificaba, necesitó de la bondad del rey para que nuevamente cubriera sus grietas y lo sentara a la mesa para dignificar y darle el valor personal que merecía. Nosotros no estamos llamados para acabar con la vida de la gente. Nosotros estamos llamados para levantar a la gente. No estamos llamados para hundir más al que está hundido. Estamos llamados para levantar al que está en el piso. Yo hoy estoy predicando aquí. Mi esposa está ahí quebrantada. Su mamá está hospitalizada. Tiene el corazón grande. Pero sin embargo, anoche dijimos, vamos a encargarnos de los asuntos del Señor. Y Él se encargará de los asuntos nuestros. Te puedes poner en pie.